Le damos la gracia al Señor, al Eterno, por darnos el privilegio en este espacio Cerrando Brecha y en esta su plataforma Escogido TV, dando y entendiendo a conocer que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. En esta hora, en este espacio, tenemos a nuestro hermano Tenix con el mensaje de la palabra, para así estar trayendo algo nuevo y diferente, un buen tema. Esperamos que ustedes lo disfruten y lo dijeran bien. En la gracia y en el favor de Dios, Él se estará presentando con ustedes. Buenas tardes, buenas noches o buenos días en el momento que usted vaya a escuchar esta exposición, ¿verdad? Junto al hermano Antonio, que ya tenemos un tiempo, una vez más por aquí, con el gran privilegio de poder poner un tema a la luz de la palabra y poder trabajarlo para edificación del pueblo de Dios. Definitivamente, porque en quién más confiar sino en Él, pero también en respaldarnos en esta palabra. Y podemos decir que hasta manera de introducción podemos hablar un poco hoy, o vamos a estar exponiendo lo que es el libre albedrío. ¿Por qué? Porque hoy en día entendemos que esta palabra está siendo muy mal implementada y más en los caminos del Señor. Aleluya. Entonces, manera de introducción, queremos, ¿verdad?, ver lo que nos dice Romanos en su capítulo 8, versículo de 5 al 8, para la gloria del Señor, para así iniciar formalmente nuestra exposición. Vamos a estar con el hermano Antonio interactuando con relación a la palabra y al tema, que es un tema bien interesante e importante al día de hoy, tanto en las iglesias como las personas de afuera, definitivamente. Entonces, gloria a Dios. Bueno, vamos prontamente, vamos a presentarnos ante la presencia de Dios para que el Señor sea quien dirija todo lo que se ha de hacer en este lugar. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta bella hora, en este momento especial, Señor, que estar en tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Sé tú dirigiendo, sé tú obrando a la manera que tú quieras en este programa, en esta plataforma y en este espacio, Señor. Sé tú dirigiendo conforme a tu voluntad en la vida de tu siervo y en la vida de cada persona que está ahí siempre escuchando tu palabra y viendo y buscando una palabra viva y eficaz. Padre, usa a tu siervo para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén y amén. Nuestro hermano Denix. No, entonces hemos orado, ahora vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8. Vamos a estar leyendo del versículo 5 al versículo 8. Y en esta hora la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que una vez más vamos a dar gracias al Señor por esta palabra, para que Él esté dirigiendo lo que se va a hacer a través de esta y todos los temas y textos que vamos a tocar. Gracias, en esta tarde, para la gloria del Señor. Oh, gracias, Señor. Amantísimo Padre Celestial, gracias, te agradecemos, gracias, Señor, por tu palabra. Mira, no te pedimos que la bendigas porque sabemos que son benditas, pero sí, Señor, gracias, que así como fue tu promesa, que las renueve cada día.
Sí, que Señor. nos dé una nueva enseñanza en todo tiempo y en todo Oh, momento. glorifícate, Y que Señor. no nos lleves a ser simples oidores de la palabra, De una sino manera especial, hacedores de esta. Mira que este texto, Señor, y tanto este mensajero como el hermano Antonio que va a estar aquí también, ¿verdad? Glorifícate, Tú lo puedas Jesús. utilizar como simple canal para llevar tu palabra, reconociendo ante Dios, Señor, que no somos ni dignos ni merecedores de Glorifícate, llevarla. Señor. Pero en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos estés dirigiendo en todo lo que vamos a hacer, Y Señor. para la gloria y la honra de tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y Gloria a amén. Dios. Gloria al Señor. Así empezamos. Y como dijimos al principio, vamos a estar hablando con el tema de libre albedrío. El libre albedrío es algo que se está tomando hoy en día, que se está haciendo o se pone siempre en la palestra o en la inmediatez de qué es el libre albedrío. Las personas en la calle que tal vez no conozcan a Cristo hablan, no, porque uno tiene libre albedrío, diciendo o reconociendo que tienen la libertad de ellos hacer lo que quieran o lo que les plazcan. Pero hoy en día esto también ha llegado a las iglesias y también se está hablando de la libertad de que tú tienes de trabajar tanto en la iglesia o de que tú puedes hacer lo que tú quieras o lo que tú entiendas. Entonces, una de las definiciones de libre albedrío de los diccionarios nos dice que es la que el libre albedrío es libertad, arbitrio, voluntad, potestad, decisión. Otra de las definiciones nos dice que es la voluntad no gobernada por la razón, sino que es el apetito, el antojo o el capricho. Palabra grande esta. Hay otra definición que nos dice que es una costumbre jurídica no escrita. El libre albedrío, la necesidad de tú decir yo hago lo que yo quiera o yo hago lo que yo quiera o yo puedo hacer lo que yo quiera o lo que se me venga en gana, como se dice popularmente. También otra definición de libre albedrío es la potestad de obrar por reflexión y elección. ¿Qué te dice? Que tú estás en el derecho de elegir lo que tú quieras, de hacer lo que tú quieras. Y muchas veces cuando se predica la palabra, ministro, la gente te sale eso. No, porque yo tengo la libertad de yo tomar o elegir el camino que yo quiera. Yo tengo la voluntad de yo hacer como yo quiera. Yo elegí esto o elegí aquello. Pero, ¿qué tan cierto es que nosotros podamos elegir o no podamos elegir? Donde en el texto que citamos, el apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice, porque los que son de la carne piensan como la carne. Pero los que son del espíritu, ¿cómo es que deben de pensar? En el Las cosas espíritu. del espíritu. Ahora, ¿cómo es la carne? ¿Qué quiere la carne que nosotros hagamos? Debe de ser la pregunta. ¿Qué pide el cuerpo que hagamos? ¿Qué dice la palabra que nosotros debemos de hacer? Pero aquí vamos a ir a Génesis capítulo 6, versículo 5. Y nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era como mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo, ¿a qué? Hacia el mal. Era de continuo al mal. Aquí te está diciendo el Señor, que fue quien nos creó, que tus pensamientos, que tus designios son de continuo al mal. Pero no obstante, el Señor va más lejos y dice en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho Al hombre. hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Wow, pero qué palabra más grande esta. Él te creó, Él te formó. Pero dice
que todos los designios, es decir, que todos los deseos, que toda su voluntad va de continuo ¿a qué? Hacia el mal. Hacia el mal. Pero esto va un poco más allá. Una verdadera libertad, ¿quiénes tuvieron? Ese verdadero libre albedrío, ¿quién lo tuvo? Y seguimos en la Biblia, en la palabra. Ministro, usted me puede decir quiénes fueron que tuvieron esa verdadera libertad. Bueno, yo entiendo que fue el mismo Adán y Eva. Exacto. Ellos tuvieron esta libertad. Tanto así que el Señor le dio las reglas que usted debe y que usted no debe hacer. Pero ¿qué sucede? Automáticamente este hombre, esta mujer creada por Dios, deciden ellos por la libertad que tenían y desobedecieron a Dios. Automáticamente, ¿qué vino? El pecado. Automáticamente, aquella libertad que tenía el hombre de hacer lo que quisiera, debemos de entender que ya es abolida. Así es. Porque automáticamente ellos que estaban en la inocencia, ¿verdad? Ya estuvieron condenados, porque el Señor ya le había dicho que ya ustedes estaban desterrados y yo lo voy a sacar. Ya toda la bendición que yo tenía para ustedes no va a estar a su merced o en su potestad, sino que ya ustedes van a poder no simplemente decidir, es que ya ustedes no van a tener mi favor. Entonces, cuando vamos al mismo Génesis y tenemos que ver cuál era la voluntad del Señor para con cada uno de nosotros, porque cuando el Señor formó a Adán y a Eva, cuando el Señor piensa formar al hombre, ¿cómo Él lo hizo? ¿Cómo dice la palabra de Dios que Él lo hizo? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre ¿a qué? A imagen y semejanza. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces el Señor formó al hombre con una promesa de que hiciera la cosa bien. Amén. Con una promesa de que yo te formé y lo que yo hice yo lo voy a poner en tus manos. Lo que yo hice yo te lo entrego a ti. Tú eres que lo vas a administrar. Por eso dice que en el principio el Señor tenía este jardín maravilloso y tenía cosas grandes para nosotros. Pero automáticamente, a través de que fue conquistada Eva por la serpiente, que dice la misma palabra que era muy astuta, automáticamente entra el pecado y ya el Señor no tiene el favor. Aquí es cuando el Señor nos dice que le dolió su corazón, porque todos los designios del hombre eran de continuo al mal. El libre albedrío tiene muchas definiciones. El libre albedrío podemos decir es que el ser humano entiende que tiene la potestad o la libertad de elegir el bien o el mal. Que como ser humano yo puedo hacer lo que yo quiera. El ser humano entiende que hoy en día Él es que decide si se salva o si no se salva. Así es. Y le hago yo esta pregunta a usted, ministro. ¿Usted cree que verdaderamente el hombre tiene la potestad de decidir si se salva o si no se salva? Creo absolutamente que sí. ¿Usted cree que sí? Creo que sí, porque Dios le ha dado al hombre a elegir, vamos a decir, entre lo bueno y lo malo. O lo malo. Sí. Es una responsabilidad. Pero el libre albedrío que habla Dios es un libre albedrío que se sella un poco más. Porque te limita a lo que tú puedes hacer con relación
al Señor. ¿Tú puedes elegir ser salvo? Sí, tú puedes elegir ser salvo. Sí, amén. Pero también tú puedes elegir perderte. Amén. También tú puedes elegir perder tu vida, ¿verdad? Pero cuando el Señor saca a Adán y Eva de este huerto, hay una promesa. Ellos vivían bajo la época de la inocencia, pero hay una promesa de que va a venir un Salvador. Y después de este Salvador se va a vivir ¿sobre qué? ¿Sobre qué vamos a vivir después de él? Vamos a vivir sobre la gracia del Señor. Y ya automáticamente con la gracia, yo creo que esta gran libertad se va. Porque antes de que viniera Jesucristo, todos estábamos condenados a muerte. Pero ahora usted tiene que decidirse por quién. Por Jesucristo. Tenemos que decidirnos por Jesucristo, porque solo a través de Jesucristo vamos a entender ciertas cosas. Pero vamos a ver qué nos dice en la carta a Santiago, en su capítulo 1, versículo 13 al 15. Y nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿el qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿el qué? La muerte. La muerte. Wow. Grandes palabras estas, pero aquí estamos hablando a la Gloria luz de la palabra. El libre albedrío, cuando hablamos de que es una capacidad moral, es la capacidad de elegir a Dios o de ser esclavo del pecado. Y ahora le hago yo esta pregunta a usted. ¿Usted decide elegir a Dios o ser esclavo del pecado? Absolutamente hay que elegir al Señor. Cuando tú tienes nada más la libertad, porque esa es la única libertad que Dios te da a la luz de la palabra, tú o eliges servir a Cristo, ¿verdad? Y ser salvo, o tú eliges ser esclavo del pecado. Y por ende, si eres esclavo del pecado, ¿qué estás eligiendo? La muerte. Entonces, el libre albedrío, es cierto que tú puedes elegir lo que tú quieras, de elegir a Dios y elegir tu salvación y vida eterna, o de elegir el pecado y elegir la muerte. Así es. Así es. Ministro, yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque si es así, entonces yo estoy haciendo que Dios no es libre y soberano, y que Dios decide hacer como Él quiera por encima de todas las cosas. Dios no puede ser burlado, y Dios sabe todo. Dios sabe qué presidente pone, quién quita, qué rey pone, qué rey quita, si haya batalla en algún sitio o no haya batalla en algún sitio. Y ahora vamos a comparar con varios hermanos en la Biblia. No podemos dejar Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué sucede en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿A quién ellos eligieron? Eligieron al Señor por encima. ¿Y qué pasó cuando ellos fueron echados a este horno de fuego? Que para esa vez era tan grande el ego que lo calentaron ¿cuántas veces? 7 veces más de lo acostumbrado. Cuando se acercaron los soldados, ¿qué le pasó a los soldados? Frito. Pero, ministro, cuando estos hombres de Dios entraron, ¿qué sucede? No se salvaron. Amén. ¿Por qué se salvaron? Por la gracia y el favor de Dios. Por la gracia y el favor de Dios. Estamos hablando de lo que es libre albedrío. ¿Cómo tú puedes elegir
Si yo te pongo y te hago la pregunta, o tú le haces la pregunta a quien sea afuera, una persona que tal vez no ha decidido seguir estos caminos, ¿qué usted quiere? ¿Usted quiere ser salvo o usted quiere morir? Yo tengo una pistola, ¿qué tú quieres? ¿Tu muerte o la vida? ¿Qué tú eliges? No, hay gente que elige lo contrario. Hay gente que elige lo contrario, pero el Señor, la palabra, no me dice que está el libre albedrío de tú decidir si tú quieres a Dios o si tú no quieres a Dios. Porque en el momento que tú no quieres a Dios, tú estás en pecado. Y en el momento tú tienes una muerte. ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué le sucede a aquel que no elige ser salvo? Elijo la condenación. ¿Y usted cree que la gente quiere condenarse? La gente no se quiere condenar, pero tampoco quieren hacerte reto. Lo que pasa es que cuando hablamos del libre albedrío, tenemos que saber que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, que nuestra naturaleza va a querer siempre ir de continuo al mal, sí, como dice el Señor y lo expresa en el Génesis. Es decir, nuestra naturaleza, nuestro ser, lo que quiere es la maldad. Está viciado. Sí, pero ahora vamos a ver eso a la luz de la palabra. Vamos a ir a la carta de Romanos. Romanos, sí, otra vez, pero ahora vamos a ir a Romanos 7. Romanos 7. Vamos a leer a partir del versículo 18, hablando del mismo Pablo. Vamos a ver lo que nos dice Pablo a la luz de la palabra. Porque eso es lo que muchas veces no entendemos. O muchas veces queremos entender que el libre albedrío, yo hacer lo que yo quiera. Por eso tenemos que saber que en la iglesia hay doctrinas, que en la iglesia hay reglas. Y que cada una de la denominación o de las sectas de la iglesia, nosotros tenemos que respetar los criterios o los reglamentos que ellos han puesto en sus estatutos. Nosotros no podemos violarle eso. Por eso vemos que hay ciertas iglesias que permiten ciertas cosas o sectas y otras que no. ¿Verdad? Pero el libre albedrío que podemos ver o que se refiere cuando hablamos en el texto, cuando vimos la definición, es que tú sí puedes elegir qué es bueno y qué es malo. Tú puedes elegir cómo estudiar a tu hijo. Tú puedes elegir el color de tu casa. Tú puedes elegir qué cosas te convienen o no. Tú puedes elegir si tú vas a ser delincuente o si tú no vas a ser delincuente. O tú puedes elegir si tú vas a ser una persona de bien en la sociedad, sí o no. Este es el libre albedrío que estamos hablando. Pero cuando hablamos del Señor, el Señor no te tiene libre albedrío. El Señor lo que te tiene es dos elecciones. Tú eliges a Dios o tú eliges morir a través del pecado. Porque muchas veces queremos llevar la cosa a nuestra propia conveniencia. Por eso en las iglesias se está metiendo el libertinaje. La palabra dice que nosotros no deberíamos de transformarnos al mundo, sino el mundo debe de transformarse a nosotros. Porque a través de tu vida, a través de lo que tú haces, a través de tu comportamiento, hay gente que van a cambiar su comportamiento. Pero cuando te ven y tú dices, yo me identifico como una persona cristiana, pero el que está afuera ve que tu comportamiento no es de cristiano, tú estás apartando a ese hombre o esa mujer para que se aparte de lo que es ser cristiano. ¿Por qué él es libre albedrío? ¿Por qué me dice la palabra? Mire lo que nos dice Pablo. Dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo dice que el querer el bien está en él, pero el hacer el bien no. Y nosotros los seres humanos somos así. Nosotros queremos hacer el bien, nosotros queremos ayudar, pero el mal está en nosotros. Así y entra a nosotros y dice no hacerlo. ¿Cuántas personas te han pasado por el lado que necesitan algo? Tú ves que lo necesitan, pero tú no lo ayudas, tal vez teniendo la oportunidad de ayudarlas. Pero mira que sigue diciendo Pablo en la palabra. Esto es la palabra. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Varón, nosotros hacemos la cosa que no queremos hacer. Porque esto está en nuestra naturaleza. Esto está dentro de nuestro ser. Usted sabe, hasta veces como cristianos, cómo maquinamos las cosas. O porque usted cree que hay gente que se identifica como cristianos, como pastores, o se identifican como un ente social de bien, termina haciendo el mal. Ahora, perdón, alguien dijo una palabra, no voy a decir quién fue, que habemos personas que pensamos siempre lo malo.
Y yo en mi interior, cuando esa persona dijo eso, yo creí lo contrario. No todo el tiempo pensamos mal. Eso es cierto, no todo el tiempo. No todo el tiempo. No estamos mal, pero a veces ese pensamiento se apodera de ti y tú haces el mal. Y exactamente, sí, no, una lucha en el interior, como dijo Pablo. Una guerra. Pero mire que sigue diciendo Pablo. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí vamos a ver algo. ¿Qué es la ley? La ley es la palabra de Dios. La ley es todo aquello que está en la Biblia, que está a disposición de nosotros para que nosotros podamos hacer algo, para que nosotros hagamos el bien. Por eso hay 10 mandamientos, y los mandamientos te dicen cuáles son las reglas morales que nosotros debemos de seguir. Ahora les vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan de aquellos leprosos que aclamaron a Dios? ¿Cuántos leprosos fueron a buscar cuando necesitaban de Dios? 10. ¿Cuántos? 10. Y después que fueron sanados, ¿cuántos leprosos fueron a darle gracias al Señor? 2. ¿Y qué le dijo él? ¿Y los otros dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros? Hoy en día, a través de Jesucristo, nosotros estamos viviendo bajo la gracia. ¿Qué te dice bajo la gracia? Que a través de su muerte, a través de su sacrificio, todo lo que éramos condenados bajo la ley, a través de la gracia podemos saborear, podemos disfrutar de aquello que el Señor diseñó para nosotros. Así es. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Éramos condenados a muerte porque todos éramos pecadores. Pero dice la palabra que vino alguien puro y santo y que se sacrificó y que dio su vida ¿por quién? Por nosotros. Para poder así no solamente ser creación, sino poder ser hijos. ¿Pero hijos de quién? De Dios. Y la palabra habla bien claro. Pero el Señor nos dice y establece es que nosotros como hombres debemos de hacernos responsables. Usted como una persona íntegra, usted como un hombre de Dios, usted como alguien que reconoce que fue creación del Señor. La misma palabra dice que usted debe de aceptar ser ¿qué? Hijo de Dios. Esa es la única manera. Esa es la única manera. Ser hijo para poder disfrutar de esta cosa. Pero no necesariamente que yo lo diga. Es que la palabra lo demuestra en sus versículos, en su capítulo. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 7. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor. Hay que hablar del amor. Pero para hablar del amor tenemos que hablar del corazón. ¿Y qué dice la palabra del corazón de los hombres? Que de aquí, ¿qué es lo que emana? Vida eterna. Del corazón emana tus deseos. Del corazón emana tu sentimiento. Del corazón emana aquellas cosas que son las que te van a llevar a elegir. Es del corazón, de este amor. Y Cristo dio su vida por amor por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Porque solamente hay transformación a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Solamente somos transformados cuando nos encontramos ¿con quién? Con Cristo Jesús. ¿Y el libre albedrío dónde está? A un lado. Es que nuestras opciones son pocas. Santo Dios. La opción que tú tienes es poca.
Es decir, como me dijo un hermano, estábamos hablando, tu opción debe de ser un 99% aceptar a Cristo y un 1% pensar en si te apartas de Cristo Jesús. Así es. Oye, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente Libre. Si el Hijo te liberare, seréis verdaderamente Libre. Wow, ¿cómo así? Que solamente si el Hijo de Dios me libertare, yo puedo ser verdaderamente libre. Es que si solamente vas a través de Cristo, quien te va a servir de abogado, tú puedes encontrarte bajo esta gracia y bajo esta libertad real y verdadera. Pero ¿cuál es la libertad? De alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. De saber que si lo aceptaste a Él, vas a tener vida después de esta vida, vas a tener una salvación. Es que si lo aceptaste a Él, tu designio, tu corazón, tus tus actos deben de ser de continuo al bien. Deben de ser bondadosos. Debe de, ¿qué es lo que me dice la palabra? Ayuda a la viuda, ayuda al huérfano, hace el bien en todo momento. Cuando Cristo está en tu vida, cuando Él verdaderamente ha transformado lo que eras por lo que puedes ser. Es decir, dice la palabra que después que Él llega a tu vida, todas las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Pues es aquí, todas son hechas Nuevas. ¿Y a través de quién? De Jesucristo. Y esto nos lleva a una gracia, inmerecida, pero a una gracia. Porque hablando claro, ¿qué es lo que te dice la palabra? Que Él vino a rescatar a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Y por eso nosotros hoy somos hijos De Dios. Somos hijos adoptados, pero somos hijos de Dios. Podemos optar por esta salvación maravillosa. El mismo Evangelio de Juan, en su capítulo 15, versículo 5, dice lo siguiente, para que usted vea de la única manera que nosotros podemos ser salvos. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿lleva qué? Mucho Frutos. Porque separados de mí, Nada podéis hacer. Separados de mí, Nada podéis hacer. nada podéis hacer. Pero mira cómo son las cosas. Mire cómo son las cosas, ministro. Aquí nos está diciendo el mismo Señor que Él es la vid. ¿Qué es la vid? La vid es la rama principal, es el tronco del cual salen todas las ramas que van a llevar fruto. Pero mira qué sucede con esto. Que esa rama que van a llevar este fruto, esta rama que lleva este fruto, dice que en determinado momento tiene que ser limpiada para que pueda seguir dando fruto. A mí me fascina la mata, en la casa de mi madre hay una mata de aguacate. Y este es un árbol que es flojo, fofo. Y muchas veces se les caen los ramos o uno se lo ha cortado. Pero usted sabe qué sucede cuando uno le corta, sale una rama nueva. Y esta rama, los aguacates que echa, lo echa más fuerte que lo que estaba dando la rama vieja. Pero sigue pegada al tronco. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de ser limpiados. Pero también dice la palabra que aquel que no lleva fruto, ¿qué va a pasar con él? Será cortado. ¿Será qué? Cortado. Entonces, ¿usted cree que tenemos libertad nosotros? Como cristianos no hay libertad alguna. Usted tiene una integridad, una libertad moral, sí, de elegir qué bueno y qué malo. Pero cuando vamos a través de la salvación y de la opción que nos da Cristo Jesús, la opción de poder ir a su Padre que es Dios, ¿usted cree que usted tiene libertad?
Yo le digo en esta mañana a usted que no va a escuchar, en el momento que no va a escuchar, esa libertad no es. Ese libre albedrío no está. Usted no puede elegir si se salva sí o no. Porque hay un Dios soberano que Él hace como Él quiere. Que Él es que sí puede decir sí o no. Nosotros fuimos formados y creados por Él con un propósito, con un objetivo. Así es. ¿Y cuál es ese objetivo? La salvación eterna. Es que usted se salve porque usted está hecho por Él para poder alabarle, para poder adorarle. ¿Hay muchas personas que se han desviado del camino? Sí. ¿Hay muchos que han entrado al camino y que se han apartado del redil? Sí. ¿Hay muchos que están afuera y lo que se están es gozando su perdición? Sí, se le están gozando. Por eso la palabra nos dice que el Señor al hijo que quiere, ¿Él qué hace con él? Lo disciplina. Lo disciplina. Hay corrección en Dios. Y a mí me gusta lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 23. Vamos a leer a partir del versículo 2. Dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho. ¿Por qué? Porque si lo castigas con vara, no morirá. Ay, santo. Si lo castigas con vara, No morirá. Sí. ¿Qué es lo que nos manda hacer la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nos indica hacer con el niño? Que lo instruyamos en dónde? En sus caminos. Que lo instruyamos en su camino. Pero para instruir en el camino no tenemos que corregirlo. No tenemos que dirigirlo y enseñarle qué es bueno y qué es malo. No tenemos que decirle las cosas como son para que él en el mañana pueda tomar el camino real y verdadero. Amén. Entonces, el Señor nos dice aquí que apliquemos nuestro corazón a la enseñanza. ¿A qué enseñanza? A la enseñanza de la palabra, a la enseñanza de lo que nos ha dicho el Señor a través de lo que hace y de lo que debemos hacer. Aquí Él nos está diciendo: no rehuses corregir al muchacho. Y usted sabe cuánta madre y cuánto padre hoy en día no corrigen al muchacho. O no, que sé yo qué, y mi hijo esto, y aquello, y porque quieren algo, y empiezan a gritar y quedárselo. ¿Usted cree que está en lo correcto? El día de mañana, cuando ese muchacho ya sea más grande que él, yo no sé qué es lo que está pasando. La mayoría de los hijos de uno, si uno se cuenta, ya están más altos que uno. Y cuando ya ese muchacho sea más grande que tú, ¿qué va a pasar ahí? Si tú no lo corregiste en el momento que debiste corregirlo. Te va a dar golpe. Te va a dar golpe. Va a hacer lo mal hecho. Entonces, el mismo Dios es que dice: no rehuses en corregirlo. Porque si no lo corriges, ¿verdad? Si no lo disciplinas, si no lo enderezas, si no lo castigas con vara y liberas, entonces este va a morir. Pero mire que dice el versículo 14: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Así es. ¿Qué es el Seol? ¿Varón, de qué lo estamos librando? ¿De qué estamos librando al muchacho? De la condenación eterna. De la condenación eterna, del infierno. ¿De qué estamos condenando? ¿De qué estamos librando a aquel que se le habla de la palabra? Aquel que se le dice: tú tienes decisión moral de elegir lo que tú quieras. Pero a la hora de tú elegir a Dios, no hay decisión, no hay libre albedrío. Porque todos los caminos tienen que ir ¿a dónde? A Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? Porque en el versículo donde leímos, ¿qué es lo que quiere la carne? ¿Qué es lo que quiere tu cuerpo? Tu cuerpo lo que quiere es mal. Tu cuerpo lo que quiere es que tú vayas a hacer las cosas que no son correctas. Pero ahora, cuando tú aceptas al Señor, cuando ese Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de ti, cuando nosotros hacemos las cosas conforme al Espíritu,
Porque ocuparse de la carne dice que es muerte, pero ocuparse del espíritu, ¿qué es? Vida. Es vida. Entonces, tenemos libertad de nosotros elegir. ¿Tú crees que hay libertad de ocuparse de la carne? No, porque la carne todo lo que quiere es malo, todo lo que quiere es vicio, todo lo que quiere son las cosas que te hacen daño. Porque mire la cosa más sencilla. El tomar alcohol. Dicen los anuncios de las bebidas alcohólicas que el tomar alcohol es perjudicial para la salud. Y te lo dice de frente, te lo dice en tu cara. Y todavía sí hay gente que decide en eso. La naturaleza del hombre es pecaminosa. La naturaleza del hombre, como acabamos de ver, es para que vayamos de continuo al mal. Pero la naturaleza de Dios y espiritual es que busquemos de nuestro Creador, es que hagamos las cosas que son convenientes. Lo que pasa, que también la palabra nos dice que el camino ante el Señor, ¿cómo es? ¿Cómo es el camino de ir a donde el Señor? Estrecho. Pero más ancho es el camino de la perdición. Es sencillo. Es que para ganar esa salvación eterna, para hacer lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos, tenemos que irnos por ese camino estrecho. Tenemos que irnos por ese camino que el Señor ha decidido para con cada uno de nosotros. ¿Hay libre albedrío? Bueno, tú tienes la potestad de decidir si te salvas o si te pierdes. Pero el Señor está ahí con los brazos abiertos. Amén. La decisión debe de ser elijo a Dios un 99%. Y el 1% que falta, dudar en irte al otro bando. Así es. Es elegir a Dios porque es el camino correcto. Es elegir a Dios porque en ese camino estrecho es que voy a encontrar salvación. Dice el Señor que todo aquel que cumpla sus mandamientos, todo lo que va a hacer le va a ayudar a bien. Si tú guardas mi mandamiento, yo voy a bendecir tu casa, tu ganado, tu mosto y todo lo que haga. En esta hora, lo único que podemos decirte es, si eliges por Dios, si te pegas a esas ramas, vas a llevar fruto. Así es. Pero si no decides, bueno, gloria a Dios. hay un solo camino para ti, que es el Seol, que es la condenación. Porque el pecado lo único que nos lleva es a la muerte, a la luz de la palabra. Así es, gloria al Señor. Así que, hermano, esto es lo que el Señor tiene. Cuando dijo ahorita eso, solamente tipo introductorio, porque hay mucha tela por contar. Así es. Pero el Señor está claro. La palabra nos dirige y nos orienta. Y nos lleva a que el camino real y verdadero es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Le damos la gracia al Señor. Es un tema sin desperdicio. Como dice nuestro hermano Denix, que tiene mucha tela por donde cortar. Y es algo que la gente tiene que entender, que cuando nos decidimos a tomar el camino del Señor, no es una decisión que podamos tomar o que tal vez podamos tomar, sino que muchas veces desde antes de nosotros existir, ya el Señor hubiese determinado cosas grandes para con nosotros. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Denix. Amén. Y también a ustedes que siempre están ahí, esperando que el Señor siga obrando de manera especial en este programa Cerrando Brecha. Y en esta su plataforma Escogido TV. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.